Tras la derrota del malvado Andros, nosotros continuamos con la labor de proteger el sistema Lylat de cualquier villano tonto que deseara alterar el orden. Aunque la gente nos adoraba y admiraba, y siempre estábamos metidos en fiestas y borracheras, nunca dejamos de luchar, siempre salíamos a combatir y a destruir a la amenaza. Tontos piratas que creían que podían con nosotros. Tuvieron algunos enemigos los cuales estaban mejor preparados, con sus bases y armas de alta tecnología. Pero aún con eso, seguían cayendo ante nosotros. Todo era gloria y diversión, éramos los más fuertes, nada podía contra nosotros, hasta un día en el que todo cambiaría para siempre. Recuerdo que nos encontrábamos en medio de un intenso combate con antiguos soldados de las fuerzas de Andros que habían sobrevivido a la guerra. Nos llegó el informe de extrañas naves en el espacio, recuerdo que fuimos hasta donde estaban ellos. Era una pequeña estación en la cual se reparaban las naves. Ahí llegamos y les dimos con todo. Ellos se habían hecho con buenas naves y armas. Pronto nos organizamos y fuimos derribándolos uno a uno, hasta que solo quedó el líder de ese pequeño grupo. Él conducía un robot de gran tamaño, una máquina con 4 brazos. Era una máquina bastante imponente. A mitad del combate, justo cuando le habíamos reventado ya 2 brazos, el líder, lejos de maldecirnos, él nos quería decir algo que hasta ahora que lo pienso más a profundidad, nos quiso decir desde el principio. Esperen. Deténganse. No teníamos intención de seguir con la guerra. Nosotros pretendíamos buscarlos a ustedes, dijo él, gritando de la desesperación. Mis amigos y yo, lejos de ponerle atención, le disparamos bombas a diferentes partes de la nave, lo cual había destruido gran parte de la nave. No, decía él. Por favor, escúchenme. Necesitamos unir fuerzas para derrotarlos. Escúchenme, maldita sea, gritaba él. En ese momento, del pecho del robot ya casi destruido, salieron unas naves más pequeñas controladas por él, disparadas hacia nosotros. En ese momento me había dado cuenta que trataba de distraernos, para seguir hablando sus estupideces. Él dijo: ustedes no saben lo que hay en ese planeta. Ellos son lo más horrible que he visto. En ese momento, tras haberme librado de las naves pequeñas, cansado de escucharlo, cargué mi esfera láser. Conforme esta iba creciendo, el líder suplicaba por su vida. Él quería que le perdonáramos la vida a cambio de ayudarnos. Cuando terminó de hablar, lancé la esfera láser, la cual se impactó en el pecho de la máquina ya al borde de la destrucción. Malditos imbéciles. Se acaban de condenar. Van a perder. Verán cómo el universo colapsa. Y después ustedes morirán. Malditos. Arderán en el infierno. En ese momento el robot explotó 1000 pedazos tras el impacto de mi esfera. Habíamos ganado. Muy bien, señores, reporten su estado. Hemos ganado. Así que nos vamos a casa. Yo invito las cervezas. No me parece lo más adecuado, pero creo que nos lo merecemos. Aunque me inquieta mucho lo que dijo ese soldado de Andros. Debemos de estar alerta. Lo único inadecuado sería no ir a relajarnos, hemos hecho mucho el día de hoy, además ya no hay ninguna amenaza. Sí, me encanta la idea. Vamos para contarles más sobre un proyecto en el cual he estado trabajando, estoy tan emocionado de contarles sobre eso. Y sobre otras mejoras en las que también he dedicado mi tiempo. Pero no pienso tomar alcohol. Prefiero una limonada. No me gustaría amanecer con resaca. Recuerdo muy bien que nos dirigimos hacia una estación espacial que tenía un centro comercial en la cual había un bar bastante bueno. Con la compañía del Gran Fox avanzamos a toda velocidad hacia el bar. Todo el viaje fue calmado y sin sorpresas. Me sentía como el rey de la galaxia. La verdad es que teníamos el ego demasiado arriba. Todo iba bien, pero Peppy comenzaba a incomodarme con sus comentarios. Él no dejaba de pensar en lo que había dicho el pobre infeliz al que destruimos. Él decía que sintió que el soldado de Andros hablaba con la verdad y que realmente necesitaba nuestra ayuda. Sugería patrullar la galaxia después de relajarnos. Él realmente estaba asustado. Pero Falco y yo lo tranquilizamos. Para evitar que nos bombardeara con sermones tontos, le dijimos que sí a todo. Solo con eso se pudo callar. Yo pensaba: es imposible que haya una amenaza más poderosa que nosotros.
Es imposible. No hay manera de que eso pase. Nosotros destruimos a las fuerzas del mal. No hay manera. Estaba tan seguro de que tenía razón. Pero... vaya tonto que fui. Después de un rato llegamos a la estación. Estacionamos las naves y salimos corriendo hacia el bar. El Gran Fox reposaba sobre la estación con sus armas listas para cualquier cosa. Como era de esperarse, al entrar al bar la gente nos recibió a lo grande. Como si fuéramos celebridades. Nos pedían fotos y autógrafos. Joder, era lo que siempre había soñado. Me acerqué con el dueño y le pedí una mesa privada para relajarnos. Queríamos estar lejos de la gente después de un rato de ser alabados. Ya en la mesa las botellas vacías llenaban nuestro lugar. Bebida tras bebida. Con cada botella terminada cada quien contaba sus cosas y problemas. Pero Sleepy, esa rana del demonio, no dejaba de hablar sobre algo en lo que estaba trabajando. Hablaba sobre una bomba que había diseñado con la capacidad de contener energía nuclear capaz de destruir a cualquier enemigo. También sobre las mejoras que les había hecho a nuestras pistolas láser. Con 3 tipos de disparos nuevos cargados con esa energía nuclear de la que hablaba. El poder de una bomba nuclear en nuestras pierneras y naves. Decía el entusiasmado mientras tiraba al suelo su tercer vaso de limonada por la euforía. Pepi lo felicitaba y apreciaba su trabajo por el equipo. Él se mostraba emocionado por probar pronto esas nuevas mejoras. Pero en ese momento tanto Falcó como yo estábamos hartos de escucharlo. Recuerdo que Falcó se levantó de su asiento, y apuntándole con su dedo le pidió que se callara, que nadie quería saber sus cosas de nerdo. Tras las palabras de Falcó yo solo le dije: a la mierda Sleepy, en este momento no nos importa nada que tenga que ver con el trabajo. Así que si no tienes de otra cosa de la que hablar, mejor cállate de una puta vez y sigue tomando limonaditas. Recuerdo bien el rostro de Sleepy, que al recordarlo así, lágrimas salen de mis ojos. Sus ojos comenzaron a lagrimear, luego hizo una mueca triste con sus labios. Estos temblaban, conteniendo el llanto. Después él solo bajó la mirada. Nos pedía perdón por lo sucedido. Él decía que solo quería platicarnos eso y ya. En ese momento Pepi lo abrazó y le daba palmadas en la espalda. Este empezó a regañarnos. Quería que nos disculpáramos con Sleepy. Pero Falcó y yo decidimos ignorarlo. Recuerdo que en el momento donde abrí otra cerveza, la alarma de nuestros relojes comenzó a sonar. Recuerdo que en el mío, el holograma del comandante Pepper apareció de golpe. Aquí el comandante Pepper, Fox. Se les informa que se les requiere urgentemente para una misión. Dejen lo que estén haciendo y prepárense. Ya que nos llegó un mensaje proveniente del planeta Tierra, en el cual se nos daba a entender que estaba siendo atacado por algo inimaginable. La calidad del audio era muy mala, la persona que mandaba el audio no dejaba de decir: pero ¿por qué ellos? Quienes debían protegernos ahora se manchan con nuestra sangre. Ellos son demasiados. Fin del mensaje. Sea cual sea el invasor, deben de ir al planeta Tierra, destruir la amenaza y salvar a los habitantes. En un segundo les mando las coordenadas del planeta Azulente. Por favor, vuelvan en una pieza. Buena suerte. En ese momento, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Recuerdo que me levanté de la silla y me tomé al cerveza de golpe. En marcha, señores, dije yo. Salimos corriendo a toda velocidad saliendo del bar. Rápidamente nos subimos a las naves. Y en cuestión de minutos salimos volando hacia el planeta Tierra. Estaba tan feliz y emocionado, ya que jamás habíamos visitado ese planeta, siempre quise hacerlo. También mi felicidad se debía a que pronto me adentraría en otra épica aventura. Tras un largo rato de volar, finalmente habíamos llegado a la ubicación. Pepi decía que las coordenadas nos llevaban justo al lugar donde fue mandado el mensaje de auxilio. Ahí estábamos nosotros frente al imponente planeta Tierra, un planeta muy hermoso y casi tan grande como el de Cornería. Más bien, estos planetas eran muy similares. En ese momento aceleré con fuerza, y así sin más. Entramos al planeta. ¿Quién iba a decir que mi ánimo iba a cambiar de un momento para otro? Cuando entramos al planeta nos dirigimos hacia una ciudad, de la cual venía el mensaje según las coordenadas que nos mandó el general. Llegamos a esa ciudad sin saber que nuestra perdición estaba cerca.
Lo que nos habíamos encontrado ahí, era algo que jamás voy a sacar de mi cabeza, y que jamás habíamos visto en nuestros años como piloto. Recuerdo que era de noche. Una noche tan espesa. Estábamos en una ciudad bastante enorme con edificios colosales, los cuales estaban destruidos. Tanto edificios como calles. Todo hecho pedazos. No había electricidad, lo único que nos dejaba ver el tan desolador paisaje era la luz de la luna. Para mí eso no fue lo más horrible, sino el ver a miles, montones de cadáveres de lo que parecían ser humanos. Lo que según historias era una especie dominante, ahora teñían el piso con su sangre. Cadáveres destruidos, partidos en dos, carbonizados, mutilados. No. Esto era horrible. En ese momento el miedo se apoderó de mí, estaba temblando. ¿Quién mierdas había hecho todo esto? Recuerdo que pude ver cómo Sleepy se llevaba sus manos a la boca mientras comenzaba a llorar. Falco y Pepi se tomaban de la cabeza. Sus caras eran de un terror total. Mientras más avanzábamos, más masacre nos encontrábamos. Seguimos hasta llegar al lugar de donde vino el mensaje. Era un centro comercial bastante grande, en el cual había un gran agujero en donde antes había un techo. De ahí venía el mensaje. Recuerdo que en ese momento respiré hondo, necesitaba calmarme. Debía de dirigir a mis amigos. Así que di la orden. Tranquilos chicos. Respiren y cálmense. Hemos podido con mucho en el pasado. Somos fuertes y habilidosos. No vamos a dejar que nos derroten. El enemigo nos debe de temer a nosotros. No nosotros a ellos. Vamos. Somos el equipo Star Fox. En ese momento ya a escasos metros desde aquel centro comercial. Bajamos la altura y la velocidad para adentrarnos al centro a través del agujero. Pero algo pasó. Teman de nosotros. Aquellos que dicen ser los protectores de la galaxia. Ríndanse, no tienen escapatoria. Nosotros somos los caídos. Y estamos aquí para apoderarnos de la existencia misma. No hay rincón donde se puedan esconder. Así como consumimos este planeta, lo consumiremos todo. De aquel agujero en el techo, salió una criatura extraña, más que extraña, aterradora. Era un ojo gigante, este brillaba de color amarillo. Alrededor giraban enormes aros de color oro, los cuales estaban llenos de miles de ojos igual de horribles que el más grande. Como 4 o 5 aros enormes giraban alrededor de ese ojo, giraban mientras los ojos que adornaban los aros brillaban de ese mismo color amarillo. Esa criatura tan espeluznante yacía flotando frente a nosotros. Su horrible voz me había causado tanto miedo que había olvidado activar la nave en modo flotar. Mis amigos también lo activaron a tiempo. Esa maldita voz que se escuchaba en todos lados. Cavernosa y con eco. Joder. Aún tengo pesadillas con esa maldita voz. Lo que me llamaba la atención es que esa criatura tenía el aspecto de un ángel. Madre Santa. Ese debe ser un Ofamín. Aunque se ve grande. Ese no es su tamaño real. Es un ángel de muy alto rango en el cielo que se encarga de ser el intermediario entre Dios y la tierra. Pero ¿qué hace aquí? Porque traer caos y destrucción. Estoy seguro que esto no es obra de Dios. Miren. Su aspecto está cambiando. Aquellas ruedas de oro se están oxidando. Sus ojos están cambiando. Lo he analizado. Y no encuentro alguna debilidad que lo dañe rápidamente. Pero sus ojos. No se olviden de los ojos. La información de mi lente dice que esta criatura es un ser divino, pero carente de poder para llegar a ser un ser indestructible. Significa que podemos vencerlo. Algo me dice que no tiene todo su poder. Muy bien señores, preparados para el combate. Activen sus armas y abran sus alas. Que esto está a punto de comenzar. Tal y como lo dijo Sleepy, ese Ofamín se estaba oxidando poco a poco, no se estaba muriendo, simplemente nos mostraba su verdadero aspecto, sus ojos se iban iluminando de un color rojo sangre. En ese momento las ruedas que giraban a su alrededor comenzaron a girar a toda velocidad. Al mismo tiempo que los ojos en ellas brillaban intensamente.
En ese momento nosotros comenzamos a volar alrededor de él, esperando el momento para atacar. Pero no pasaron ni 2 segundos cuando sus múltiples ojos comenzaron a disparar rayos láser a toda velocidad. Disparaba como loco a todas direcciones. Eso nos hizo volar y cubrirnos entre los edificios. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que hubieron muchos momentos en los que pensaba que vería a la muerte. Esos malditos rayos pasaban muy cerca de mí. Esquivaba solo por puro instinto. Pero no teníamos la oportunidad de atacar. Nadie lo podía hacer. Solo esquivar. Un mal movimiento y a morir. En ese momento recuerdo que Falco había llamado al Gran Fox. Lo llamó desde un botón especial de su nave. Enseguida el Gran Fox se acercó hacia nosotros. Vamos amigo, dale con todo lo que tengas a esa criatura. Dispara toda la artillería. Chicos. Mientras el Gran Fox lo acribilla, nosotros lo rematamos con bombas. Vamos Fox, en marcha. No suelo dejar que Falco dé órdenes porque el imbécil siempre pone en riesgo al equipo. Como en ese momento ponía en peligro al Gran Fox llamándolo para pelear. Yo tenía un plan mejor. Que haría que ese maldito ojo volador reventara en 1000 pedazos. Pero ese maldito de Falco. Todo por esos celos y envidia que siempre ha tenido. Esas ganas de competir siempre contra mí. Tomó una pésima decisión. Cuando el Gran Fox se acercó, enseguida preparó sus cañones y enseguida nosotros nos pusimos al lado de él para atacar al mismo tiempo. Fuego, dije yo. Luego de eso el Gran Fox abrió fuego. Una ráfaga intensa de rayos. Tras esto nosotros le seguimos con las bombas. El enemigo ni la vio venir. Recibió todo el daño de lleno. Salió volando hacia un gran edificio muy a lo lejos, el cual se derrumbó sobre él. Ese Ofami malvado había caído ante nuestros ataques. Tras la enorme explosión, aparentemente habíamos ganado. Falco alardeaba y celebraba. Exigía el liderazgo. Decía que su plan había tenido éxito y que gracias a él todo había terminado. Pero su celebración no duraría mucho. Desde aquel edificio derrumbado un rayo láser de gran tamaño fue disparado hacia nosotros. Recuerdo lo cerca que estuve de recibirlo de lleno. Lo esquivé haciendo un tonel. Pero el Gran Fox no había corrido con la misma suerte. El rayo lo había impactado hasta atravesarlo. Recuerdo que el Gran Fox caía rápidamente al suelo, mientras comenzaba a arder en llamas a partir de la zona donde el rayo lo impactó. Nosotros volamos lo más rápido que pudimos para evitar el daño de la explosión. Pero fue inevitable. El Gran Fox se estrelló en el suelo y tras esto explotó rápidamente causando destrucción y flamas por donde quiera. La fuerza de la explosión nos había mandado a volar lejos, perdiendo el control de las naves. Salí disparado hasta estrellarme con una valla publicitaria sobre un edificio grande, mucho más adelante de donde había caído el enemigo. Me golpeé con la valla y caí fuertemente al suelo. Me había golpeado fuerte la cabeza. Por suerte la nave no tenía daños graves. En la caída había dado varias vueltas, pero afortunadamente caí de pie. Podría volar otra vez. Mis amigos no estaban tan lejos. Habían caído en edificios cercanos a mí. Estaban bien. Decían que solo se habían golpeado levemente. En ese momento desaté mi furia sobre Falco. Lo regañé y culpé por lo sucedido. Le había dejado bien claro quién mandaba aquí y que si volvía a desobedecerme se las vería conmigo. Él me ignoraba. Solo decía que era un pendejo ardido. Él tomó mi advertencia bastante a la ligera. Nuestra discusión había sido interrumpida. Frente al edificio en donde yo estaba pude ver como de los escombros aquel ojo volador se alzaba y flotaba imponente. Pero ahora, este había comenzado a arder en llamas rojas que habían salido de su interior. El enemigo estaba listo para pelear. Y nosotros también. Señores, preparados para el round 2. Destruyamos a ese maldito de una buena vez. Estamos solos ahora, ya sin el Gran Fox, así que estén alertas. Pepi, es hora de poner en marcha el plan Esfera del Caos. En ese momento, mis amigos y yo volvimos a volar. Nos dirigimos hacia el enemigo en formación B. Abrimos fuego. Esto ocasionó que el enemigo comenzara a avanzar, pero en reversa.
El intercambio de fuego empezó. La batalla había sido bastante dura. Jamás habíamos enfrentado a un enemigo como él. Los edificios a nuestro alrededor eran destruidos y quemados por nuestros disparos. No voy a mentir, recibimos mucho daño. No recibíamos de lleno los ataques, sino más bien los roces de los rayos hacían que la zona afectada comenzara a arder en llamas rojas. Mi nave estaba casi toda llena de flamas. Falco había perdido una de sus alas. Le costaba volar. Por suerte, tanto Sleepy como Peppy tenían daños menores, ya que los habíamos cubierto. Era necesario que estuvieran en buen estado para llevar a cabo el plan. Cuando el enemigo ya había recibido el suficiente castigo, di la orden. Enseguida, Peppy y Sleepy volaron a la máxima velocidad, rebasando por mucho al enemigo. Se alejaron y se perdieron entre los edificios. El enemigo, al ver eso, comenzaba a disparar hacia esa dirección, pero nosotros evitamos cualquier ataque hacia ellos con una bomba de Falco y unos cuantos disparos míos. Recuerdo que aquel ojo me volteó a ver. Fue horrible. Podía sentir cómo esa criatura me odiaba. Seguimos avanzando, igual que antes. Él en reversa y nosotros de frente, a toda velocidad. Nos acercábamos a una gran feria que estaba a las orillas de una enorme playa. El ojo volador se empeñaba en buscar a Peppy y Sleepy, pero Falco y yo lo evitábamos a toda costa. Tras un breve intercambio de fuego, el enemigo había sido brutalmente azotado por una inmensa descarga eléctrica. Esta fue tan intensa que todos los ojos de los anillos comenzaron a reventar. El enemigo dejó de disparar por fin. Así que, en ese momento, le di la señal a Falco. Es hora, Falco. Es hora de liberar la esfera del caos. En ese momento, Falco se puso al lado mío y rápidamente dejamos presionado el botón de disparo, logrando así que una esfera de energía naciera poco a poco de la punta del cañón principal. Cuando ambas esferas llegaron a su punto máximo, las disparamos al mismo tiempo. Falco apuntó a mi esfera y yo a la de él. Cuando ambas se estrellaron, comenzaron a fusionarse, creando así una esfera más grande y poderosa. El golpe fue inevitable. Le había dado de lleno al enemigo. Recuerdo aquella enorme explosión que había iluminado aquella noche tan horrible. El enemigo ardía en llamas verdes. Su ojo había reventado horriblemente. Recuerdo que sus restos en llamas caían rápidamente hasta impactarse de lleno en el mar de aquella playa. Lentamente, los restos de Lofamine se hundían, aún ardiendo. Habíamos ganado finalmente. Por segunda vez, el plan Esfera del Caos había tenido éxito. Se trata de una técnica en la cual dos naves tienen que alejarse del objetivo hasta ponerse detrás de él. Ya después de haberse alejado, estas tienen que tener toda la energía de sus naves para poder lanzar los rayos de descargas eléctricas que Sleepy había implementado recientemente al cañón principal. Por eso deben ser protegidos en todo momento. Tras lanzar el rayo al objetivo, este quedará paralizado unos segundos, suficientes para destrozar al enemigo con la esfera del caos, la cual es una fusión de esferas comunes. Recuerdo que habíamos usado esa técnica por primera vez en aquella ocasión en la cual destruimos a una araña gigante en un planeta selvático. Cayó en llamas y en pedazos igual. Fue épico. Tras la derrota del enemigo, Peppy y Sleepy venían a toda velocidad hacia nosotros. Habían hecho un trabajo increíble paralizando al enemigo con las descargas. Se acercaron y se formaron al lado de nosotros. Estábamos sobrevolando aquella oscura y aterradora feria. Aunque habíamos ganado, sentía que algo no andaba nada bien. Desde abajo, en el interior de la feria, nos comenzaron a disparar lo que parecían ser flechas. Flechas que brillaban de un intenso color rojo, las cuales se impactaron rápidamente en nuestras naves. Recuerdo que la nave de Falco caía en llamas al abismo, con varias flechas clavadas en la nave. Peppy también caía rápidamente, con la nave llena de flechas, como si fuera un alfiletero. Sleepy perdió el control al intentar esquivar las flechas. De todas formas, su nave había sido dañada severamente. Igual cayó hacia la feria, cubierto de flechas. El pánico se apoderó de mí al ver a mis amigos caer y morir al abismo. No podía creerlo. Me había quedado en shock. No había hecho nada para evitar el daño. Las alas de mi nave habían quedado destruidas por las flechas, al igual que mis amigos. Caí en las garras de la oscuridad. Recuerdo que había aterrizado fuertemente sobre una carpa de circo. Me había golpeado fuertemente.
Mi frente estaba sangrando y me dolía el cuerpo horrible. Recuerdo que, como pude, había salido de la nave. Esta había quedado inservible. Caminaba cojeando. Tenía que encontrar a mis amigos, vivos o muertos. La oscuridad en ese lugar era densa y aterradora. En ese momento, tomé mi arma de la piernera y activé la linterna de la misma. Comencé a caminar sin rumbo. Tenía mi arma lista para cualquier cosa. Pasé por el área donde están esos juegos en donde ganas peluches y demás. Ese lugar tenía un aspecto horrible. Había montones de cadáveres apilados en todos lados. Asesinados de la peor manera. Al terminar de recorrer esa área, de entre la oscuridad apareció una chica. Esta se arrastraba por el suelo. Tenía muchas heridas y un tobillo destrozado. Esta, al verme, lloraba y me suplicaba que no la matara. Comenzó a llorar desesperadamente. Recuerdo que, cuando intenté ayudarla, algo horrible sucedió. La cabeza de la chica había sido aplastada brutalmente. Había sido pisoteada por alguien que no había visto antes. Esa persona no tenía calzado. Su pie, o más bien, toda su piel, era de color blanco como la nieve. Parecía como la piel de un muerto. Cuando apunté hacia el frente, pude ver quién era. Era una chica que tenía alas de ángel. Su cabello era rubio, casi blanco, como toda su piel. Sus ojos eran horribles, del mismo color. Ella no tenía ropa, solo era cubierta por telas de color blanco. En su mano empuñaba una gran lanza de madera con una cuchilla oxidada y llena de sangre cerca. Estaba tan impactado por el aspecto de esa chica. Pero no se suponía que los ángeles son buenos. Ella vino aquí con el Ofamín. Miles de preguntas invadían mi cabeza. Pero en ese momento, recuerdo que ella pateó el cadáver de la chica hacia un lado. La había pateado como si fuera más que basura. Ella y el maldito ojo volador habían causado la destrucción de este planeta y sus habitantes. ¿Pero por qué? Tomé mi arma con más fuerza y le dije a esa chica: no sé qué sean ni por qué estén haciendo esto, pero yo no voy a permitir que se salgan con la suya. El Ofamín murió. También lo harás tú. En ese momento abrí fuego. Disparé como loco hacia ese ángel femenino. Disparé como si no hubiera un mañana. Pero ese ángel, con su lanza, empezó a desviar todos los disparos. Su velocidad era impresionante. Era imposible que los rayos de mi arma fueran evadidos. Pero ella los bateaba como si fueran bolas de papel. Un segundo después, ese ángel desapareció de mi vista, para aparecer rápidamente frente a mí. De una patada circular logró desarmarme. Y con ese mismo pie, pateó mi cara con su talón. Me había tragado 2 patadas con el mismo pie. Así en tan solo un segundo. Había salido volando girando en el aire, hasta caer al suelo. Mi nariz sangraba. Sentí como si me hubieran golpeado con un tubo de acero. Enseguida ese ángel femenino comenzó a flotar lentamente. Alzó una de sus manos. Después chasqueó los dedos. Y tras esto, las luces de toda la feria se encendieron. Inténtalo las veces que quieras. Un ser insignificante como tú no podría contra mí. Y los míos. Debo decir que fue impresionante su combate contra el Ofamín. Nadie en la historia había podido tocarlo. Pero tú y tu equipo lo destrozaron. Te felicito. Y de verdad tienes mi respeto. Solo por eso te doy la opción de morir lentamente. O de formar parte de mi ejército. Decide ya. De otro chasquido el ángel femenino llamaba a alguien. En ese momento del suelo y detrás de las atracciones, comenzaron a salir unas criaturas horribles. De color blanco, con alas de ángel y múltiples ojos de color rojo alrededor suyo. Era una gran variedad de bestias. Eran enormes. Arañas, mantis, perros, escorpiones y también criaturas gordas de aspecto humanoide. Era lo más horrible que había visto. Todo ese ejército de aberraciones venía corriendo hacia mí, mientras el ángel femenino se reía de una manera aterradora. Ahí estaba ella flotando sobre ellos, dándoles la orden de asesinarme. Iba a morir, eso era seguro. Pero si lo haría, moriría luchando. Enseguida corrí hacia donde había caído mi arma. La tomé. La preparé. Apunté. Y recuerdo que dije:
Prefiero la muerte. Antes que seguir las órdenes de un demonio como tú. Si quieres tomar mi vida, te costará muy caro. En ese momento disparé, dando inicio a ese brutal combate.